Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y en este nuevo comienzo, principio de semana, les doy la mejor y cordial bienvenida. Bueno, muy bien. Aquí revisando mi agenda de notas, bastante ocupada, porque escoger un tema de semana, la verdad, no es sencillo. Podríamos hablar de cualquier tema. Hay temas de todos habidos y por haber, desde los temas más simples hasta temas, por supuesto, muy de carácter teológico, si puedo decirlo de esta manera. Tenemos temas para tratar que se los voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, uno que de hecho estoy trabajando en él. ¿Cuál es el tema de la predestinación? La predestinación es un tema que ha tenido, de hecho, o tiene una doctrina en la salvación, la doctrina de la predestinación. Pero también a la vez es necesario que cuando veamos ese tema, no va a ser hoy, cuando entremos a ese tema hablaremos de la importancia de entender su contexto especialmente histórico. Porque es importante mencionar que así como está Jerónimo, Agustín de Hipona, también es importante recordar que aquí hay influencia griega, y no propiamente de teólogos, sino influencia griega principalmente o evidentemente de hombres como Platón. Y si usted ha sido un lector, considerará, le recomiendo, aquí en internet usted lo puede encontrar, el libro de la República, puede descargarlo gratuitamente y léalo, escrito por Platón. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque estoy preanticipando lo que será el tema de predestinación, y para hablar de eso necesitamos considerar a Platón, a este filósofo y algunos de sus escritos que, repito, dejaron una huella muy marcada en la teología del entonces y de hecho hasta nuestros días. Entonces, repito, son temas interesantes que tenemos que tratar. Me han solicitado que hablemos sobre el tema de los 613 Mitzvot. Por supuesto, qué tema más extraordinario, pero no sería tema ni siquiera de una semana. El tema de los 613 Mitzvot lo podríamos mencionar y considerar en el lapso de la semana, que realmente el lapso de la semana para efectos de nuestro programa son 4 días. Podríamos evidentemente considerar el tema y evaluar algunos aspectos básicos, fundamentales de los 613 Mitzvot, que de hecho sí es un tema extraordinariamente importante. Pero por favor, vamos a ir despacio. Consideré que antes de entrar a esos temas tan interesantes, sería muy importante que definiéramos, y es tema para hoy, el concepto de lo que son las dos casas de Israel. Atención al título que estoy presentando, las dos casas de Israel. ¿Por qué dice las dos casas de Israel, pastor? Bueno, en principio la palabra casa, y para mi efecto me gustaría más que casa utilizar la palabra linaje. Realmente se habla de la casa, pero tenemos que entender que es un linaje. Tenemos que partir del presupuesto, por supuesto, desde el tiempo de Jacob, de sus 12 hijos, de la conformación de Israel como tal, y por supuesto, todos como Israel, una sola nación, un ejad, el momento en que posteriormente se van a dividir y vamos a formar el reino del norte, el reino del sur. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Tengo a mis manos también este texto maravilloso que les voy a confesar,
Lo he recibido, me lo han mencionado maestros, cuando tengo la oportunidad de compartir con algunos de ellos, como el hermano Rico, el pastor Walter, la hermana Liliana Hunter, entre otros, siempre me han mencionado este texto tan extraordinario, El regreso del marrano Kocher. La verdad, lo descargué gratuitamente en internet y les soy sincero, no soy muy práctico para hacer lectura en la tablet. Y prefiero el papel, la verdad, prefiero el papel. Tuve alguna dificultad en conseguirlo hasta que finalmente un amado pastor, el pastor Juan Carlos Suástet, me envió una dirección ya interna en los Estados Unidos y logré adquirirlo y hace algunos días lo recibí y estoy en la tarea, muy juicioso, de dedicarle tiempo a esta lectura y dedicarle tiempo a este libro tan extraordinariamente importante que nos enseña de una manera muy, pero muy, muy profunda desde el punto de vista judío, desde el punto de vista de la mentalidad hebrea, cómo debemos desarrollar y hasta dónde tenemos que considerar este tema que vamos a empezar hoy, las dos casas de Israel. Permítame hacer una mención a algunos 2 o 3 puntos que he subrayado que me han parecido interesantes. Dice, recientemente me vi involucrado en una intensa discusión con un rabino líder de Chabad en cuanto al uso de la palabra uno dentro de la Biblia hebrea. El rabino insistía que dentro del judaísmo la palabra para uno, ejad o unidad compuesta, y sin embargo yadid o unidad absoluta, tienen el mismo significado. Abundó en su explicación diciendo que durante los últimos 600 años el judaísmo ha aceptado como verdad que hay una distinción entre la unidad compuesta y la unidad absoluta. Por lo tanto, eso define al judaísmo de hoy en día. Sin embargo, es claro que el judaísmo de los siglos I al IX aceptó ambas representaciones, unidad compuesta y absoluta, como dos pensamientos distintos. Muy importante este texto. Dos pensamientos distintos. Ahora bien, este rabino continuó explicando que el judaísmo, en la mayoría, lo define como un judaísmo dinámico y no estático. Es importante que comprendamos que tristemente el judaísmo se enfoca primordialmente en las tradiciones y regulaciones religiosas de los últimos 500 o 600 años, en lugar de ir más lejos en el tiempo, en muchos casos, a ver hacia los siglos I y II. Nuestra responsabilidad y deber con el libro El regreso del marrano Kocher es resucitar algunas de las voces del pasado para examinar el judaísmo y como estructura que va más atrás de lo que algunos rabinos jaján han escrito. Libro de Proverbios, capítulo 31, verso 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hace varios años escuché una lección increíble de mi amado amigo judío ortodoxo sobre las escrituras en donde explicaba la palabra gen. Preste mucha atención a esto tan extraordinario. Gen, la palabra gen en hebreo significa para nosotros en español gracia. La palabra gen o gracia o belleza es uno de los nombres y representaciones del Mashiach. El Mashiach, quien posee la más grande belleza y el esplendor de principio, parecería ser una mentira a su pueblo. Y por otro lado, algunas de nuestras tradiciones que por fuera son tan bellas y maravillosas, por dentro albergan vanidad. Al escuchar esta increíble lección me pregunté si los más grandes secretos en nuestra historia judía podían haber estado relacionados con aquel que concebido como el mayor fraude dentro de la historia judía. Paradójicamente, la palabra gen en hebreo, gracia, contiene el mismo valor gemátrico. Explico acá brevemente. La gematría o el valor gemátrico básicamente es una relación de letras. En este caso, por ejemplo, para la palabra gen, tomar las letras en el alefato hebreo y cada una de ellas a su vez tiene asignado un número, un valor numérico, que una vez se suman dan un resultado y a esto se le conoce como valor de gematría. El valor de gematría sistemáticamente asigna valores numéricos a las letras hebreas y entonces encontramos que la palabra yemaj, que literalmente significa borrar, eliminar, quitar,
un término generalmente asociado con Yeshua de Nazaret en el judaísmo tradicional. Conclusión. La palabra Yemaj tiene el mismo valor numérico que la palabra gracia o hermosura. Esto es 58. Qué aspecto tan extraordinariamente interesante. Bueno, mis amados, para los que pueden acceder, no soy ni mucho menos un vendedor de libros, pero se los quiero recomendar, no solamente por su contenido histórico, por su contenido totalmente hebraico, con una mentalidad hebrea traída a nuestra situación, para entender y conocer más de cerca lo que significa este tema que vamos a considerar, las dos casas de Israel. Para hablar de las dos casas de Israel también quiero comenzar con un texto bíblico. Acompáñeme, por favor, al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 11, hay una parábola, que ese es otro tema que también los hermanos me han solicitado, que hablemos acerca de las parábolas de Mashiach. Y ese tema me parece también extraordinariamente apasionante. Les prometo que lo vamos a hacer muy pronto. Aquí vemos una de las parábolas que nos habla del hijo pródigo. También dijo, verso 11, un hombre tenía 2 hijos. Por favor, subraye la expresión 2 hijos. ¿Por qué? Porque estos 2 hijos, para adentrarnos al tema, están representando a un hijo mayor y a un hijo menor. Es decir, esta parábola tiene que ver directamente con los 2 linajes. Un hijo mayor llamado Judá, un hijo menor llamado Efraín, es decir, lo que conocemos como la casa de Judá y la casa de Israel. El menor de ellos, Israel, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y los repartiré, y les repartió los bienes. Verso 13, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, fue muy lejos. Es decir, fue muy lejos. Aquí esta expresión fue muy lejos, fue al exilio. Recuerden que la casa de Israel fue muy lejos, al exilio. Nosotros estamos en el exilio, esparcidos por las naciones. La casa de Israel. A una provincia apartada. Sí, estamos muy apartados de nuestra casa matriz, de nuestra sede principal, Israel. A una provincia muy apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No voy a explicar la parábola porque lo haremos en el tiempo de las parábolas, pero básicamente cuando nos habla de que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, nos habla de que el pueblo, la casa, el linaje de Israel, esparcido por las naciones, se asimiló, voy a decirlo con una palabra comillas, se igualó a las condiciones del mundo. Entraron en idolatría, en religiones, en paganismo, en todo tipo de contaminación. El alimento, se comía comida no kosher, se perdió el temor a la Kadosh Torah. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, una gran hambre. Aquí la palabra hambre tiene que ver con la necesidad poderosa del alimento. No del alimento físico, entendiéndolo físicamente como el hambre, el apetito de comer, de alimentarnos, sino el hambre en el sentido de la importancia de la palabra, de alimentarnos de la palabra. Estaba distante, había perdido el norte, si puedo decirlo, había perdido la gracia, la unción, el favor, la presencia. Por lo tanto, ahora había un hambre poderosa por recuperar el poder de la palabra, viva, eficaz y penetrante. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Miren qué interesante. Por eso quise mencionar el tema de el marrano kosher, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con estos temas. Y envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Recordemos que el cerdo es uno de los animales o de los alimentos, inmundos, particularmente y no solamente inmundos, no kosher, sino que además tal vez es uno de los que con mayor frecuencia se consume por todo el contexto no hebraico, por todo el contexto pagano, por todo el contexto religioso. Por la persona impía, puedo llamarlo tal vez para que me comprenda mejor, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esta palabra volviendo en sí la podría transmitir hablando de el sonido, el silbido, dice Camilo Esteban Alfaro, nuestro hijo, dice el silbido. Es una palabra que el Eterno ha marcado en su corazón, el silbido. Es decir, volviendo en sí, es decir, escuchando el silbido, el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, recordar de dónde venía. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me levantaré. Hay una decisión que debemos tomar. ¿Cuántos son hoy los hermanos, hermanas, para hablarlo genéricamente, los hermanos en las naciones, que hoy están escuchando ese sonido, ese silbido de shofar? Y es inmediatamente como que esa vibración del sonido viene a nuestros corazones e inmediatamente nos recuerda de dónde salimos, quiénes somos y para dónde vamos. E inmediatamente entendemos que necesitamos regresar, pero necesitamos regresar requiere de tomar una decisión. Por favor, dígalo conmigo: tomar una decisión. Hoy, cuando hemos dado este paso de emuná, de pasar del primer nivel, ya usted sabe, segundo nivel, ya usted sabe, y dar este paso de transición al tercer nivel, entrar al estudio de la Torá, de la Kadosh Torá, entonces hemos decidido dar un paso de fe y levantarnos. Me levantaré e iré a mi Padre. Por favor, dígalo conmigo: iré a mi Padre Adonai, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta expresión la vamos a ver en el libro de Jeremías. Ya no soy digno, en el libro de Jeremías, en el libro de Hebreos, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Por favor, tenga muy presente este texto, porque ya muchos consideran que no son dignos de llamarse casa de Israel, el hijo menor. Lo hemos malgastado, hemos estado entre las naciones, nos hemos asimilado con tantas culturas, idiomas, tradiciones, historias de nuestros pueblos, paganismo, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente incluso la forma de vestir, nuestras maneras de hablar y, entre otras cosas, la más interesante, la gastronomía. Aprendimos a comer todo tipo de alimentos que no son precisamente comida kosher. Muy importante. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Maravilloso. El Padre Eterno está esperando a todo aquel que escucha el silbido, que ha pasado por esa condición de vida, de contaminación, de asimilación, que ha pasado por todo ese proceso de religión, de costumbrismo, de mente abierta, de modernidad. Es decir, como dice la palabra, nos acostumbramos a este siglo, nos acostumbramos a este mundo, pero un día nos dimos cuenta que en la casa de mi Padre hay abundancia y que nosotros estamos simplemente comiendo las algarrobas entre los cerdos, lo no kosher. Maravilloso. Cuando veamos la parashá, cuando veamos las parábolas en detalle, lo mencionaremos un poco más. Ahora dice: y el hijo corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle con el talí, el mejor vestido, y poned un anillo en su mano, ese anillo que representa el pacto. Por favor, dígalo conmigo: pacto. El anillo representa pacto matrimonial, el pacto que el Eterno hace para con su casa, para con su linaje. El Eterno aquí está entregando un pacto con su hijo.
Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hay una restitución. ¡Qué historia más maravillosa! Porque mi hijo menor, Israel, el linaje de Israel, lo que conocemos como casa de Israel, este hijo muerto espiritualmente, se había apartado de la palabra, se había apartado de los misbot, se había apartado de Shabbat, se había apartado de Havdalah, se había apartado del Kiddush, se había apartado de cumplir con las ordenanzas de la Kadosh Torah. Estaba muerto y ahora ha revivido porque ha escuchado el sonido de la trompeta. Y se había perdido, estaba perdido entre las multitudes en las naciones, en el paganismo del mundo, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor, por favor dígalo conmigo, Judá, escríbalo allí, casa de Judá, su hijo mayor, estaba en el campo, y cuando vino y vio y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Había un tiempo de restitución, un tiempo de celebración, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de resucitar, de regresar nuevamente a casa. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano menor, casa de Israel, ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro. Entonces, casa de Judá, el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años yo te he servido, hasta nuestros días vemos a nuestros hermanos de la casa de Judá allí como testimonio, estudiando Torah, amando Torah, viviendo Torah, enseñando Torah. Y los vemos, y gracias a nuestro hermano mayor, la Torah se ha conservado hasta nuestros días. Amén, amén. He aquí tantos años te he servido, y no habiéndote desobedecido jamás, casa de Judá, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino su hijo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Mas era necesario, por favor subráyelo, tú siempre has estado conmigo en la Torá. Siempre has estado conmigo en los misbot. Siempre has estado conmigo en las celebraciones de Levítico 23. Siempre has estado allí. Entonces era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, casa de Israel, era muerto y ha revivido y se ha perdido y ahora es hallado. Ahora hay un regocijo, mis amados hermanos, cuando hablamos del contexto de las raíces hebreas, porque ahora nosotros estamos volviendo a casa. Estamos volviendo a nuestro principio, a nuestro origen, a nuestro linaje auténtico, que lo hemos tenido, pero también lo hemos descuidado. Así es que, mis amados hermanos, en ese orden de ideas quería compartirles esta introducción inicial para que me acompañen durante la semana y desarrollemos juntos este tema apasionante. Las dos casas. Observen, no quise llamar la casa de Judá y la casa de Israel. Quise llamarlo los dos linajes. Creo que el título será el más adecuado. Los dos linajes. Que esos dos linajes son uno. Un ejat. ¿Cuál ejat? Una ejat auténtico, verdadero, llamado Israel, el linaje de Jacob. Nosotros, los hijos de Israel. Vamos a nuestra pausa, mis amados, y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder,
para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Aquí estamos de regreso y vamos a empezar a desmenuzar, si me permite usar esa expresión, el origen de todo este contexto del linaje de Israel. Recordemos en principio a nuestro padre Abraham, los pactos de Abraham, el Brit Milá, el nacimiento de su hijo de promesa, Isaac, y por supuesto a través de Isaac, Jacob y Esaú. Ahora, a través de Jacob, recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. Aquí cuando menciono hijos es interesante porque estoy hablando de hijos desde el punto de vista masculino, varones. Los textos bíblicos, y los vimos en los parachanos, dice que Jacob tuvo hijos e hijas, aunque la única que se menciona es Dina. Eventualmente podríamos considerar que hay otras hijas, no de nombre, no se mencionan, pero el texto dice hijos e hijas. Algunos rabinos, algunos jajam consideran que no tanto eran otras hijas propiamente hijas de él, sino que eran simplemente sus nueras o incluso nietas a las que se les aplica el calificativo de hijas. Lo importante para el tema donde quiero entrar es que Jacob ha tenido 12 hijos. Génesis, vamos al libro de Bereshit. Acompáñenme por un momento y recordemos esta historia en el capítulo 32. Bereshit capítulo 32, verso 28, dice la palabra: y el varón le dijo, Génesis capítulo 32, verso 28, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Adonai y con los hombres y has vencido. En este texto maravilloso de Bereshit capítulo 32, que ya lo vimos recientemente en nuestro parashá de Bereshit, nos habla de la importancia del significado de los nombres. Recordemos que Abraham fue cambiado su nombre también, implementando la letra Hei. Recordemos que Sarai fue cambiado Sara. Y aquí vemos cómo Jacob, su nombre ahora es cambiado a Israel. Muy interesante porque en el nombre de Israel están las iniciales de cada uno de los 3 patriarcas y de cada una de las 4 matriarcas. Muy interesante, ya lo he enseñado en otros momentos. Hay gráficas que hemos presentado sobre el tema. Por favor, busquen nuestros videos anteriores sobre el parashá del tema y allí lo va a encontrar. Ahora, esta porción de Israel, al llamarse Israel, este nombre tiene algo importante y es que significa el que prevalece. Por favor, escríbalo en sus notas. Israel, su significado es el que prevalece. Y el que prevalece está compuesto, repito, por los 3 nombres de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y por los nombres de las 4 matriarcas. Muy importante, el que prevalece. Esto lo encuentra, si usted quiere encontrar esta definición más en detalle, en la Concordancia Strong 3478, allí está la definición de Israel. Y que alude particularmente a la victoria después de una lucha que se ha presentado de manera sobrenatural entre lo terrenal y lo celestial, y ello es de donde ahora vienen todos los descendientes, los hijos de Jacob, a establecer ese grupo, ese linaje de las tribus. Ahora, lo mencioné en otra ocasión, y permítame por favor un momento, quisiera saber si tengo disponible la gráfica aquí a mi disposición. A ver, entre tanta información que tengo. Pero bueno, básicamente lo que quiero mencionarles es lo siguiente. Recordemos que los 12 hijos son a través de 4 esposas. Recuerdan esto, ¿verdad? Se los enseñé puntualmente en la parashá de la semana. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque recordemos que hay 2 hijas principales. Raquel y Lía. La menor y la mayor. Y también tenemos a dos concubinas, Silpa y Milpa. Y de ellas vienen los 12 hijos. Muy importante, mis amados, recordar que algunos hijos fueron de las hijas, digamos, o de las esposas legítimas, hermanas entre sí, mientras que los otros hijos fueron de las concubinas. Esto es interesante y lo menciono, mis amados hermanos, ¿por qué?
porque evidentemente esto nos muestra que algunos hijos, en ese sentido estricto de lo que estoy mencionando, tendrían, digamos, un linaje de cierto nivel, mientras que otros hijos tendrían un linaje de otro nivel. Bueno, esto lo consideraremos, yo lo compartí ya en una enseñanza anterior. Le pido por favor busque ese video del Parashá reciente y allí lo pude compartir con más en detalle. Ahora, es importante recordar, y aquí vamos a ir a adentrarnos un poquito al tema, que en Israel se produce una situación tremenda. Israel y Judá, en los días de Joroboam y el rey Usías, vamos a ir al libro de Reyes en un momento, y empezaremos a encontrar una historia impresionantemente importante que nos va a llevar a tomar decisiones fundamentales para aclarar un tema tan eventualmente importante en el proceso de transición a la Torá. En este proceso de transición a la Torá necesitamos que este tema sea suficientemente claro. Acompáñeme por favor al libro de Devarim, Deuteronomio. En el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 17, libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, verso 16. Léalo conmigo, por favor. Libro de Devarim, capítulo 17, verso 16. Dice la palabra: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Adonai os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Subraye por favor este texto. Ni tomará para sí mujeres, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Aquí estamos hablando de las instrucciones acerca de un rey. Voy a leerlo un poco en el contexto para comprender mejor. Verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra de Adonai tu Elohim, te da, tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti al que Adonai tu Elohim escogiera. De entre los hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Adonai os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Torá. Por favor, subraye este texto. Voy a leer nuevamente el verso 18, estoy en Devarim, capítulo 17, Deuteronomio 17, verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes de los levitas. Quise leer este texto nuevamente, probablemente muchos de ustedes no lo han leído con detenimiento, mis amados hermanos. Le pido subráyelo, por favor, y hagámonos una pequeña reflexión sobre este punto tan extraordinario. Aquí está pidiendo el Eterno, o más que pidiendo, dando una ordenanza, un misbot, que se debe hacer una copia de este libro, la Torá, el original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Alguna vez, mi amado hermano, alguna vez alguno de ustedes ha tenido en su corazón el hacer una copia a mano de la Kadosh Torah? Ahora que lo estoy pensando, recientemente en una librería, por supuesto que sí, qué lástima, no lo compré, la verdad, no sé qué me pasó en ese momento. Vi un libro bastante grueso, de un grosor con un bastante espesor, que fue precisamente un modelo de la copia del solamente lo que fue Torah, hecho a mano. Alguien lo escribió a mano y lo editaron y lo publicaron. Y ahora que lo estoy pensando, ¿alguna vez has pensado hacer esa tarea? ¿Qué tal si empezáramos ahora
a tomar Génesis en el principio. Creo cuánto tiempo tomaría que pudiéramos transcribir a mano con nuestro trabajo gráfico, escritural, escribir toda la Torá, todo el Tanakh y todo el Brit Hadasha. Aquí hay un trabajo encargado para el rey. Cuando te sientes en tu trono, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Adonai tu Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para ponerlos por obra. Amén. Por favor, sea sincero consigo mismo y cuéntame, ¿cuántos de ustedes han leído este texto con detenimiento? Porque ya estos textos los hemos visto en otros lugares. Y lo tendrá consigo, el original y la copia. Esa copia, una vez transcrita letra por letra, recuerden que no se puede quitar, no se puede aumentar absolutamente ni una tilde, ni un punto, ni una coma. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Adonai tu Elohim, para guardar todas estas palabras de la Torá y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. La Torá es para que nuestro corazón, nuestro orgullo, no se eleve en vanidad de vanidades, en egocentrismo, en ese tiempo de incompasión, podría usar esa palabra, que tantos y tantos hombres hoy pudiésemos haber tenido o tener. Que no se levante tu corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Recuerdan Josué capítulo 1, versos 8 y 9, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Extraordinario este tema, porque aunque vemos lo que se está sucediendo allí, nos daremos cuenta que esa ordenanza muy importante, vamos a ver hasta dónde realmente se cumplió y en qué momento esta ordenanza no se hizo efectiva tal cual como debía suceder. Acompáñeme ahora al primer libro de Reyes. Vamos a ir al primer libro de Reyes. Permítanme que vaya relativamente despacio con el tema porque necesito de manera especial que todos quedemos muy, pero muy claros en este texto y definamos algunos conceptos que me parece, mis amados hermanos, que lastimosamente en este contexto de raíces hebreas estamos dando pasos muy apresurados, estamos dando pasos muy agigantados, estamos moviéndonos más desde el punto de vista de lo visual. Tomamos como modelo, por supuesto, a Judá. Queremos hacer lo que los hermanos de Judá hacen, queremos vestirnos como ellos visten, queremos hacer todo lo que ellos hacen, y yo no quiero significar que no esté bien, pero lo más delicado es que nunca podemos olvidar que ese proceso de transición, siendo fotocopia de la casa de Judá, nos puede llevar a una línea muy fina, muy delgada, en la que incluso entremos a negar a nuestro Mashiach. Por lo tanto, aquí no se trata tanto del ceder y del protocolo. Aquí se trata de que tenemos que tener absoluta claridad quiénes somos, dónde estamos, a quién servimos. Por eso cuando mencioné al inicio de la reunión el tema de predestinación, observe, la palabra predestinación que nos incorporaron en nuestros textos bíblicos realmente viene de un origen griego, que más que predestinar en el sentido que lo podemos entender antes de destino, antes del destino ya había pasado, ya estaba preparado para que sucediera. Esa palabra, realmente esa palabra en el original griego es proorizo. Y esa palabra proorizo, más que predestinado, realmente lo que nos dice es escogidos, convocados, invitados. Eso lo veremos en el desarrollo de nuestros temas. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11, y vamos a tomar a partir del verso 1 este texto, porque hago mención de lo que estoy recordando respecto a lo que es el concepto de predestinación. Porque aquí entonces ustedes preguntarán, ¿hemos sido predestinados para ser casa de Israel?
Muy buena pregunta. Capítulo 11, vamos a tomar a partir del verso 1. Dice el título de este capítulo del primer libro de Reyes: Apostasía y dificultades de Salomón. Recuerden que aquí Salomón está pasando por una circunstancia extremadamente delicada. El rey Salomón, que ya había recibido una ordenanza con la copia de la Torá, etcétera, etcétera, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Subraye por favor la palabra extranjeras, porque aquí la palabra extranjeras no solamente son mujeres extranjeras de otro territorio, sino que son mujeres de otra cultura, mujeres de otros idiomas, de otras costumbres, de otras religiones, de otras idolatrías, y esto es muy importante que lo tengamos presente. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y si usted le hace una auditoría a cada una de estas culturas, nos vamos a encontrar frente a una polémica impresionante. Gentes de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel, gente de la cual Adonai había dicho a los hijos de Israel, dos puntos: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. ¡Wow! ¡Qué texto tan extraordinariamente importante para que vayamos recordando la historia de lo que acabamos de mencionar! Permítanme, por favor, yo quiero definitivamente regresar por un momento. Tengo que hacerlo. Quiero repetir el texto, quiero que lo volvamos a leer. Deuteronomio capítulo 17, verso 16. Perdónenme que sea tan insistente con el tema, pero es que necesito que, especialmente para quienes son nuevos, hermanos. Yo sé que hay muchos hermanos en el auditorio que son ya conocedores, amén. Pero hermano, nunca lees tu corazón. Nunca lees tu corazón. Cada día podemos aprender algo más. Y yo quiero repetir este texto de Devarim capítulo 17, porque es fundamental que tengamos presente lo que este texto nos está diciendo. En el verso 16, ¿recuerdan? Deuteronomio capítulo 17, verso 16. Y puntualmente quiero leer el verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Kadosh Torah, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y la tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer. ¿Qué es la sabiduría, mis amados hermanos? ¿Qué es sabiduría? No inteligencia, no suspicacia, no intelecto, no habilidad. Estoy hablando aquí de temer, sabiduría. El temor a Adonai es sabiduría. La sabiduría es el temor a Adonai. Y para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y sus estatutos, y para ponerlos por obra. Para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino y sus hijos en medio de Israel. Ahora bien, retomamos primer libro de Reyes y nos damos cuenta que Salomón hizo, en este caso, todo lo contrario a lo que el texto anterior nos había establecido. Tuvo 700 mujeres. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Oh, por favor, 1000 mujeres. ¿Cuántas suegras? No sé. 700 mujeres y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Por favor, subráyelo conmigo. Inclinaron su corazón a otros dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Elohim.
como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, por favor, Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, que es de allí donde viene el contexto que conocemos hoy como la Virgen de acá, la patrona y todas estas cosas. Segundo de Reyes 23:13 se lo recomiendo. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai, y no siguió cumplidamente a Adonai como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Por favor, ¿usted sabe lo que significa esto? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Recordemos que Quemos era el lugar donde una figura idolátrica, un dios pagano, se llevaban allí los niños, y eran arrojados al fuego. Eran puestos sobre las piernas de esta abominación, de esta idolatría, y allí los niños consumidos por el fuego. Esto tiene mucho que ver, entre otras cosas, mis amados hermanos. He hecho ya estudios sobre esto, están en nuestro canal. Usted puede buscar el tema sobre los dioses de Quemos y Astarec, todo esto lo tenemos ya en videos. Recordemos esto, hoy, en el tiempo moderno, cuando se habla de la Navidad y el tiempo de Papá Noel y todas estas historias, nos daremos cuenta que hay hombres que se disfrazan con esta figura de Navidad, de este hombre, y se colocan en centros comerciales, en muchos sitios, para que se tomen fotografías con los niños. Esa representación fotográfica de este hombre barbado, de traje rojo, de esta idolatría, de este paganismo, que no aparece en ningún texto bíblico. Alguien, vi ahora, justo que pasamos el tiempo de Navidad, me enviaron una gráfica tan bonita que un niño le pregunta, estando en las piernas de ese Papá Noel, le pregunta, ¿y tú dónde apareces en la Biblia? Y este Papá Noel le contesta, no, yo no estoy en ninguna parte de la Biblia, yo trabajo para Coca-Cola. Interesante, ¿verdad? Qué creatividad. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, donde se quemaban los niños, ídolo abominable de Moab. Recuerde que dentro de sus mujeres estaban las moabitas. Ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén. A Moloch, por favor, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Adonai contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Adonai, el Adonai de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Esa palabra dioses aquí, por favor, considérela. No hay otros dioses, solo hay un Dios. Mas él no guardó lo que mandó Adonai. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, por favor subráyelo, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Este es el punto al cual creo que hemos llegado hoy. Y creo que hemos llegado con un buen tiempo, porque aquí es donde va a partir nuestro tema de los 2 linajes. Lo voy a repetir. Verso 11, capítulo 11. Dijo Adonai a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mando, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Adonai suscitó un adversario a Salomón, Jaad edomita, de sangre real, en el cual estaba Edom. Esta historia, un poco más adelante la vamos a ver en detalle, porque aquí aparece en la escena, ¿quién? Jeroboam, hijo de Salomón. Este dato es extremadamente importante. Jeroboam, hijo de Salomón, trae una descendencia.
o una ascendencia, mejor, que es por supuesto a través de Efraín. ¿Quién es Efraín? Recuerden, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son los hijos de José. Estos hijos de José fueron los nietos de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Recordemos que Jacob, hay un momento extremadamente importante. Creo que puedo cerrar con este texto. Acompáñame a Bereshit capítulo 48. Génesis capítulo 48. Amado hermano, vamos a este texto, por favor. Génesis capítulo 48. Porque recordemos que Jacob, después de que ha regresado, ha reencontrado a su hijo José, lo había dado por muerto por tanto tiempo, y aquí en Bereshit 48 nos habla de la bendición de Jacob, de Israel, a sus hijos. Sucedió después de estas cosas, que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Por favor, Manasés el mayor, Efraín el menor. Muy importante, por favor, muy importante. Manasés el mayor, Efraín el menor. E hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, observe que no dice Jacob, Israel, y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Adonai omnipotente me apareció en luz. Esto es Betel, ¿recuerdan? Cuando Jacob salía de su casa y apareció a Adonai en la escalera, apareció, recostó su cabeza sobre las piedras. ¿Recuerdan esa historia maravillosa? Ciertamente Adonai, el todopoderoso Hashem, está en este lugar y yo no lo sabía. En la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus hijos, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron. Observe que aquí hay algo importante. Ahora aquí menciona a Efraín el menor y a Manasés. Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. Míos son. Esta expresión míos son, subráyela por favor, porque esta expresión míos son tiene que ver con el proceso de adopción. Como Rubén y Simeón serán míos, es decir, que así como Rubén, mi primogénito, es mi hijo, asimismo estos, mis nietos, ahora son mis hijos. Y entonces dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media lengua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, esto es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Adonai me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Muy importante este punto, hermanos. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Adonai me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a la derecha y a la izquierda a Israel, y a la izquierda de Israel, leo nuevamente, verso 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era primogénito. Entonces, a esto lo conocemos, y tengo también aquí en el canal una predicación, le invito a que la busque, por favor, se llama La bendición de las manos cruzadas. Búsquela, por favor. Esa predicación debe tener por lo menos unos 8 años en el que se transmitió, pero ahí está, esa palabra es preciosa. La mano derecha la coloca sobre el menor, Efraín, y su mano izquierda sobre el mayor, Manasés. Lo que se llama, repito, la bendición de las manos cruzadas. Pero no solamente es importante esto, sino que aquí vemos cómo se forma también en el hebreo la letra Aleph. Y esa letra Aleph representa el principio.
el comienzo, muy importante. Inmediatamente José no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando y entonces le hace la reclamación a su padre, y cuando todo esto sucede, le dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha. Mas su padre no quiso y dijo: aquí está el punto donde tenemos que llegar en el día de hoy. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Por favor, hoy conocemos casa de Israel o casa de Efraín, y por esta palabra profética en la bendición de las manos cruzadas, sabíamos y entendemos hoy por la revelación de la palabra que Jacob, Israel, cuando bendice a sus nietos, primero los adopta como sus hijos, es decir, los forma casa de Israel, los forma hijos del linaje de Israel. ¿Me están entendiendo esto, hermanos? Observen la importancia de la palabra linaje. Más que casa, el linaje. Ahora son por adopción hijos de Israel. Pero no solamente son ahora linaje de Israel, hijos de Israel, sino que al momento de la bendición, a quien se debía bendecir primero, por supuesto, era al primogénito, a Manasés. Sin embargo, José los coloca en la posición correcta para que reciba la respectiva bendición, y sin embargo, aún Israel, que no veía muy bien, él conocía perfectamente por la dirección del Ruach HaKodesh que su mano derecha, la mano de la bendición, la mano de bendecir, iba a ser colocada, como fue efectivamente puesta, sobre la cabeza del hijo menor, Efraín. Y entrega la palabra profética diciendo: Manasés también será un gran pueblo, pero su hermano menor, ¿quién es su hermano menor? Efraín. Lo mencioné desde el principio. ¿Quién es el hermano mayor? Cuando vimos la parábola del hijo pródigo, el hermano menor es Israel, Efraín, casa de Israel, linaje de Israel. Y el hermano mayor, que permaneció con su padre y posteriormente no estuvo muy de acuerdo con lo que estaba pasando, con la restitución, con la celebración, Judá, que fue y ha sido permanente, fiel, cumplidor de la palabra, ahí con el Padre, pero no estuvo muy de acuerdo con el regreso de Israel. Exactamente tal cual lo que estamos viviendo justamente en el día de hoy. ¿Ven lo impresionante de la historia? Entonces finalmente le dice: pero tu hermano, el hermano menor, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, porque la casa de Israel, la casa de Efraín, hoy está esparcida totalmente por todas las naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré, bendecirá Israel, diciendo: hágate Adonai como Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Adonai estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo, y con mi arco, amén, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, mis amados hermanos, apasionante el tema. Miren, me he tomado el tiempo, y repito, tal vez para muchos esto sea repetitivo, tal vez para muchos esto, usted podrá decir: pastor, eso ya lo sé. Muy bien, excelente. Nunca está de más retomar el tema, reevaluarlo. Cada vez que leemos un texto bíblico, encontramos algo más que antes posiblemente no habíamos visto. Vamos a dejarlo en el punto en el que se dio la palabra de Primera de Reyes, capítulo 11. Léalo, por favor, del verso 1 al verso 13. Y Adonai dirá, o dice en su palabra, que romperá el reino de Salomón. Y lo romperá no en este tiempo, sino que posteriormente. Y va a aparecer en escena ¿quién? El hijo de Salomón, Jeroboam. Y vimos que ese hijo de Jeroboam viene a través de la descendencia de Efraín, de José, de Jacob. Vimos la porción de Bereshit capítulo 48 con toda la descendencia, con toda la bendición de las manos cruzadas. Y a partir de mañana iremos al primer libro de Reyes nuevamente, en el capítulo 11 del verso 26 en adelante, para continuar con esta apasionante historia. Para ti, mi amado hermano, hermanos, que nos acompañan por primera vez, que por primera vez están escuchando
la relación que existe entre el hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo menor, el que se fue, el que malgastó todo y posteriormente regresó, entendiendo que se trata de Israel, extendida por las naciones, para que entendamos quién es Manasés y quién es Efraín y la importancia de la bendición de las manos cruzadas y la palabra profética que Israel entregó a Efraín, que tiene cumplimiento justamente hoy con nosotros. Para cada uno de nosotros, quienes estamos en estos procesos de transición del segundo nivel, contexto evangélico, a la transición en Torah, es fundamental que el tema de estas dos casas, mejor, de este linaje de Israel, sea absolutamente claro. Porque si tú logras establecer tu identidad como Israel, entonces sabrás dónde estás ubicado, para qué fuiste llamado, para qué fuiste convocado, para qué fuiste escogido. Recuerda, predestinación lo veremos en otro momento, no como predestinación, sino como convocado, como llamado, como invitado. Nosotros, casa de Israel. Mis amados hermanos, desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes, gracias por cada una de las palabras que ustedes nos envían permanentemente, las buenas palabras de bendición. Amén. Les espero el día de mañana con este tema apasionante. Espero que haya sido de su interés. Y de hecho les invito, mis amados hermanos, para que por favor vayan profundizando en el tema. Cada semana, recuerden que yo procuro no hacer un tema por día. Podríamos explicar esto probablemente en un día, probablemente, no sé. Pero yo prefiero hacerlo a lo largo de una semana. ¿Por qué? Porque nos podemos ir extendiendo en la historia. Es muy importante que tengamos presente la historia. Y la historia desde el punto de vista de la historia, por supuesto, pero la historia desde el punto de vista bíblico, porque aquí está la historia de todo el contenido. Es decir, que lo que estamos haciendo es tomando la Biblia, tomando el Tanakh, tomando los Ketubín, tomando los Nevirín, tomando la Torá, y allí está toda la historia, la Kadosh Torah, enseñándonos toda esta apasionante circunstancia hasta nuestros días. Bien, mis amados, shalom para todos, muchísimas gracias. No olviden, por favor, dar un me gusta, no olviden, por favor, compartir la enseñanza, compartan el video, compartan, y por favor, continúen viendo algunos otros de los videos que tenemos también opcionales sobre este mismo tema que he podido compartir en años anteriores, y así logramos enriquecernos. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Hasta el día de mañana, mis amados hermanos. Berajá para todos. Mispajá. Amén. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.